En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al pensar en el fin del año y en este tema que nos ha encomendado la Dirección Territorial del Amor como eje de nuestra vida cristiana, enseguida me vino a la mente la escena de ese pasaje final del Evangelio de San Juan, donde Jesús le hace la pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y nos podemos imaginar brevemente la escena, seguramente ya la hemos contemplado muchas veces. Jesús lleva unas semanas como resucitado, con su cuerpo glorioso, se aparece a estos apóstoles, sucede la pesca milagrosa, llegan a la orilla, Jesús les tiene preparado ya ese almuerzo. Y nos podemos imaginar también a ese Pedro que no sabe muy bien qué hacer, que está nervioso y que por eso se ocupa lo mejor que puede, primero nadando y luego recogiendo los peces. Y también nos podemos imaginar esa conversación, esas conversaciones que tendrían los apóstoles con Jesús, que no sabrían muy bien ni qué decir. Dice el Evangelio que no se atrevían a preguntarle quién era porque sabían quién era. Eso muestra pues la confusión que seguramente tenían los apóstoles. Nos podemos imaginar también esos silencios embarazosos de cuando no se sabe qué decir, o esas risitas nerviosas, ¿no? Y ya al final del almuerzo Jesús se lleva aparte a Pedro. Y también nos podemos imaginar ese nerviosismo de Pedro, ¿no? Después de lo que le había pasado. Pero antes de entrar a meditar, a considerar la pregunta que Jesús le hace, yo quisiera detenerme a contemplar y a meditar las preguntas que Jesús no le hace. Jesús no le pregunta a Pedro por su traición, aunque era sumamente reciente, unas semanas antes. Lo podía haber hecho, y no en mal plan, no para regañar, no para juzgarle, sino como un entrenador revisa el partido con su deportista, con su jugador, para ver los errores, para aprender las lecciones, para ver qué fue lo que te pasó, qué fue lo que falló. No en mal plan, sino simplemente como un maestro, como un entrenador, como un educador. Y sin embargo Jesús no lo hace. Es una pregunta que podríamos decir brilla por su ausencia. Sería tan lógico, tan normal que lo hubiera hecho, no sería para nada extraño. Entonces el hecho de que Jesús no la haya hecho es muy significativa. Nos habla mucho del amor de Cristo, nos habla mucho de cómo es nuestro Señor. Y nos dice que eso, la traición, el pecado, nuestra debilidad, no es lo importante para Jesús. Ya pasó, ya quedó atrás, ya quedó perdonado, ya no existe,
Por eso ya no tiene sentido volver sobre ello. El Antiguo Testamento tiene dos imágenes muy significativas, muy bonitas, donde se refieren a la misericordia de Dios y dice que Dios nuestro Señor sepulta en el fondo del mar nuestros pecados. Y claro, cuando uno ha hecho la experiencia de bucear o intentar bucear, pues uno se da cuenta de que pues con mucho esfuerzo llega a unos cuantos metros, ¿no? Pero al fondo del mar es imposible llegar. Y esa es la imagen que Dios nuestro Señor usa para expresar lo que Él hace con nuestros pecados. Los sepulta en el fondo del mar, para que nunca vayamos ahí, para que no podamos ir ahí, ¿no? Y otra imagen que también me gusta mucho, dice que Dios se pone nuestros pecados a la espalda. No para cargarlos, sino porque lo que uno se pone en la espalda es lo que menos puede ver. Yo puedo ver absolutamente todo moviéndome, pero lo que yo tenga pintado en la espalda, yo jamás lo voy a ver, ¿no? Y es otra imagen con la que Dios nuestro Señor nos quiere decir, ni yo lo veo, ni quiero que tú lo veas. Jesús no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha justificado. No es que simplemente nos haya quitado la culpa, es que ya estamos limpios para Él. Él ya no quiere que en la relación con nosotros haya pendientes que hacen difícil la conversación, ¿no? Como cuando uno ha tenido una mala experiencia con una persona y sí, te ha perdonado, pero cuando te encuentras con ella te sientes incómodo porque tú sabes que ella recuerda lo que pasó, tú sabes que a ella le dolió, entonces ese pendiente hace muy incómoda la conversación. Pues para Dios nuestro Señor ya no hay pendientes con nosotros. No solamente nos ha perdonado, sino que estamos limpios ante Él. Jesús no nos pregunta, por tanto, por nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, pero tampoco le pregunta a Pedro por sus logros, por sus planes, por sus proyectos. No le pregunta por sus obras pasadas, pero tampoco le pregunta por sus obras futuras, como si Jesús tampoco le diera importancia a eso. Y sí, obviamente, sabemos que es importante, que precisamente como consecuencia, como fruto del amor, tiene que haber obras, pero eso, lo importante no son las obras, no son las consecuencias, sino lo que hay detrás, lo que hay dentro. Y comento eso porque muchas veces en nuestra vida nos puede tentar el éxito, el deseo de triunfar, el deseo del éxito, éxito entendido en sentido mundano, de realizaciones humanas, tangibles, concretas, que pues atraen el aplauso, las felicitaciones de los demás. A Jesús no le importa eso. Jesús no me ha llamado a tener éxito, sino a serle fiel, a amarle. Recuerdo que hace años, cuando estaba en Monterrey, una vez estaba conversando con un compañero más joven y me tocó darle la noticia de que muy probablemente le iban a cambiar de apostolado. Y este compañero, este sacerdote, me dijo: padre, pues si me cambian de apostolado, yo no sé, porque llevo 4 años como sacerdote y ya llevo 3 cambios. En el primero estuve 2 años y ya cuando empezaba a coger un poco de experiencia, a conocer el lugar, la gente, me cambiaron. En el segundo no duré ni medio año y ahora en este tercer apostolado, que ya me está gustando, lo estoy haciendo bien,
me cambian otra vez. Realmente yo quiero tener fruto. Yo quiero ver los frutos. Y como les digo, pues es una tentación. Era una tentación el fijarme en mis errores, en detenerme en mi pasado, en mis caídas, en mi pecado, pero es otra tentación también fijarme en los logros, en las obras, en los frutos, ¿no? Y poner mi atención en eso. Por eso Jesús a Pedro no le pregunta ni por su traición, ni por sus logros. Y en un retiro de fin de año también nosotros tenemos que evitar esas dos distracciones, ponernos a pensar en lo que nos ha pasado en este año, los errores que hayamos podido cometer, las debilidades que podamos haber tenido, pero también la otra tentación es muy posible. A ver cuántos frutos he tenido, qué tal me ha ido, a cuántos contactos he llegado, cuántas incorporaciones a pesar de la pandemia. Fijarme en los frutos, pero desde un punto de vista mundano, que no es el que a Dios nuestro Señor le agrada. Esas son las preguntas que Jesús no le hace, pero ahora vamos a detenernos en esa pregunta que Jesús sí le hace. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Repetida tres veces en distinta modalidad, pero con la misma sustancia. Nos recuerda esa frase tan famosa de San Juan de la Cruz: al final de la vida nos examinarán del amor. Como a Pedro, al final del Evangelio, lo que Jesús te preguntará es: ¿me amaste? Cuando nos encontremos con Él, Dios lo quiera, en el cielo, lo que nos va a preguntar es esto. No nos va a preguntar, como decía antes, ¿qué pasó? ¿O cuántos frutos tienes? Lo que Él nos va a preguntar es: ¿me quieres? ¿De verdad me amas? San Agustín tiene dos frases que están muy unidas y que vienen muy a cuento con lo que estamos diciendo. Él dice que Dios no mide ni cuenta nuestras obras, las pesa. Dios no cuenta nuestras obras, Dios no se pone a contar a cuántos llegamos, cuántas cosas hicimos, cuántos seguidores tuvimos, a cuántas personas les llevamos el Evangelio. Dios no cuenta eso y tampoco mide nuestras obras, qué tan grandes eran, qué tan famosas, qué tan vistosas. Dios ni mide ni cuenta nuestras obras, sino que las pesa, ¿no? Y a continuación dice San Agustín: el amor es nuestro peso. ¿Qué es lo que hace que nuestras obras valgan, pesen delante de Dios? El amor, el cariño con que las hemos hecho. Y luego le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan. Le recuerda a Pedro su nombre, su apellido, y es como una invitación a que Pedro piense en su propia identidad. Al recordarle su nombre y su apellido, como que es una invitación a pensar en tu identidad. Tú, Pedro, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Y luego le da una pista de respuesta. Tu identidad depende sobre todo de tu amor. ¿Quién eres? Dime qué amas, a quién amas, y te diré quién eres. Hace unos días, leyendo la Ratio, el capítulo 2, me llamó mucho la atención este capítulo sobre la identidad del legionario. Son 4 rasgos, pero el primer rasgo, el legionario es un hombre enamorado apasionadamente de Cristo. Y cuando leía ese capítulo, pues me hacía pensar muchísimo, porque comienza el capítulo diciendo: Jesucristo lo es todo en la vida de un legionario.
Y ese capítulo de la identidad me hacía pensar, bueno, ¿realmente esa es mi identidad? Continuaba el capítulo diciendo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida de todo legionario. El camino por donde camina cada día buscando seguir a Jesús. Su vida, el centro de su existencia, su verdad, el criterio con el que piensa. Realmente yo me siento así. Esa es mi identidad. Un hombre completamente enamorado de Jesús. Y luego la pregunta que Jesús le hace, ¿me amas? ¿Me quieres? Y es una pregunta que hace en presente. No le pregunta, ¿me amaste? No le pregunta, ¿estás dispuesto a amarme en el futuro hasta el final? No. Jesús le pregunta en presente, ¿me amas? El pasado y el futuro son distracciones. Para amar a Jesús, como dice Santa Teresita, no tengo más que el hoy. Para amarte, Dios mío, no tengo más que hoy. Y Jesús adapta la pregunta a la situación de Pedro. Ya hemos meditado seguramente muchas veces en esa graduación que hace Jesús con el verbo amar, ¿no? Que primero le pregunta con un verbo agapao, que indica pues un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor como Él mismo nos ama, ¿no? Y Jesús le pregunta así y Pedro responde con el otro, ¿no? Fileo, ¿no? Un amor de amistad, un amor mucho más humano, más frágil, pues como amamos los seres humanos. Y Jesús se va adaptando a las respuestas de Pedro. Pero en síntesis la pregunta es la misma. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y yo también veo ahí otra lección muy interesante en nuestra vida, y es que para amar a Dios nuestro Señor no tenemos que ser perfectos. No tenemos que llegar a la perfección para amarle. Por amor seguiremos creciendo, por amor seguiremos acercándonos a ese ideal, por amor nos iremos transformando con la gracia de Dios en otros Cristos, pero no tenemos que ser perfectos para amar. En conclusión, no caigamos en esas tentaciones, que son distracciones, de pensar en nuestras caídas, en nuestros fallos, pero tampoco caer en la tentación de pensar, de enfocarnos en nuestros logros, en nuestros frutos, centrarnos en la pregunta de Jesús. ¿Me amas? ¿Me quieres? Una pregunta que nos hace en presente, porque no tenemos que esperar al futuro para amar, y todo lo demás vendrá por añadidura. También me gusta mucho esa respuesta cuando Pedro le dice, mirando a Juan, ¿y él? ¿Qué va a pasar con él? Y Jesús le responde, si yo quiero, ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿No? Yo creo que esa respuesta nos vendría muy bien que nos la hiciéramos constantemente. Si yo te quiero aquí o allá, ¿a ti qué? Si yo quiero que haya pandemia o que cese la pandemia, ¿a ti qué? Tú ámame, tú sígueme. Y ahí tenemos concretado lo que significa para Jesús amarle, es decir, seguirle. Dejémonos de distracciones para concentrarnos en esa única pregunta que a Jesús le interesa. ¿Me amas? Y que nuestra respuesta sea como la de Pedro, con toda humildad, pero con toda seguridad, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.